capítulo de Los Simpsons, donde Lisa observa que en el geriátrico donde está su abuelo, los asistentes por lo general están todo el día sin hacer nada, sentados en sus sillones sin ninguna actividad. Entonces a ella se le ocurre llevar una consola de videojuegos. Lleva la consola, la instala y les comenta a los asistentes que iba a presentarles un juego de tenis, y que ese juego iba a alentar la actividad física y el movimiento. Cuando Lisa dice eso, los abuelos les tiran todo lo que tienen a mano por la cabeza, desde una dentadura, el bastón, las pastillas, etc. Ella dice, por favor, déjenme que les explique de qué se trata. Entonces pasa el abuelo y un compañero y les da un control en la mano. Les dice, ese control va a simular ser una raqueta y ustedes van a tener que pegarle a una pelota invisible y eso va a generar algo en la pantalla de enfrente. Al comienzo se los ve tímidamente intentar jugar, pero al poco tiempo se los ve muy entusiasmados y hasta se olvidan quizás de aquellas cosas que tenían que hacer, que eran solamente ir al baño. Buenas noches, mi nombre es Juan José Aranda, soy terapista ocupacional y como tal me desempeño en los ámbitos sanitario, laboral, educativo, judicial y también social comunitario. Como decían, me formé y me especialicé en ayudas técnicas para personas con discapacidad y en pensar cómo la tecnología puede ser una herramienta más en los procesos de rehabilitación. Y yo estoy convencido de que los videojuegos rehabilitan. Pero para hablar de esto, quisiera hacer referencia a algo que me tocó vivir, una experiencia de vida que marcó un antes y un después, y una experiencia de la cual estoy agradecido de haberla vivido. En el año 99, yo ya estaba cursando mi carrera, terapia ocupacional, y comenzaba a ver las distintas problemáticas que podían afectar a una persona o a un grupo de personas desde el nacimiento hasta el final de sus días o hasta la vejez. Comenzaba a ver las problemáticas, por ejemplo, como situaciones de estrés, enfermedad, discapacidad o disfunciones podían alterar el desempeño ocupacional, la calidad de vida y por consiguiente la salud integral. En mis prácticas clínicas comenzaba a tener contacto con personas que debían emprender largos periodos o procesos de rehabilitación a fin de recuperar o restablecer o adquirir nuevas habilidades y destrezas que posibilitaran desempeñarse nuevamente en la vida diaria, quizás aumentar la función o la funcionalidad y lograr el mayor grado de autonomía personal. Es así que comencé a tener contacto entonces con la enfermedad y con la discapacidad. Comencé a tener contacto con un traumatismo de cráneo, con una lesión medular, con el autismo, con el Alzheimer. Comencé a tener contacto con diagnósticos. Y se daba, y se da muchas veces, algo particular, que cuando una persona es diagnosticada, rotulada o etiquetada, pareciera ser que se pierde algo de identidad. ¿Por qué? Porque ya no es una persona, o pareciera no ser una persona, sino una fractura expuesta de fémur, un herido de bala, un politraumatizado, un diagnóstico. Cuando se dan estas situaciones, muchas veces aquellas actividades y ocupaciones más elementales y básicas de la vida diaria, como el arreglo personal, la higiene, se pueden ver afectadas. Quizás la movilidad en la comunidad, tomar un transporte, se puede volver casi una misión imposible. Piensen en una persona en una silla de ruedas. Quizás el trabajo, la educación y el tiempo libre pasan a ser actividades secundarias o pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona es diagnosticada, tiene que enfocar todas sus fuerzas en lo que sería el proceso de rehabilitación. Seguramente en este auditorio todos hemos sido diagnosticados alguna vez, desde una simple gripe hasta situaciones seguramente mucho más complejas. En el año 99, yo también fui diagnosticado. Y fui diagnosticado como un traumatismo de cráneo, con múltiples fracturas, se me había partido el hígado en tres, el páncreas a la mitad, compromiso pulmonar, colapsaron los pulmones. Yo había sido protagonista en un hecho de tránsito, un choque frontal en el medio de la ruta. Y les puedo asegurar que desde ese mismo momento, no había perdido el conocimiento, comenzó una lucha. Primero una lucha por mi vida, porque sentía que se me iba. Una lucha por aferrarme a las cosas importantes que tenía en la vida. Y una lucha por buscar
un motivo por el cual seguir adelante, una motivación. Les puedo asegurar que fue muy complicado, muy difícil, y más aún, al tiempo de estar internado me entero de que un compañero de trabajo que viajaba conmigo no había tenido la misma suerte que yo. En ese mismo momento, o mejor dicho, estuve 5 meses internado, 5 meses difíciles, con muchas operaciones, intervenciones, y cuando salí de esa internación, de ese periodo, comenzaba mi rehabilitación. Pero no la rehabilitación de la cual había leído en los libros o que meses antes había visto en mis prácticas clínicas, sino mi propia rehabilitación. Volver a comer por mis propios medios y no por una sonda nasogástrica. Volver a pronunciar las palabras, porque al estar conectado a un respirador por medio de una traqueotomía, las cuerdas vocales se me habían afectado. Volver a caminar. A alguien se le había ocurrido quizás cortarme una pierna, porque ahí no estaba la dificultad o el problema, y eso podía ser un foco de infección. Fue duro, no fue fácil. Pero después, ya como profesional, y con la experiencia de haber estado del otro lado del mostrador, como me gusta decir, comencé a buscar algunas estrategias que hicieran que las personas que hayan pasado por una situación similar, en el momento de la rehabilitación, por lo menos por un momento, por un tiempo, pudieran olvidarse del motivo por el cual estaban allí. Y a mí siempre me llamó la atención, en los gimnasios tradicionales, comunes, donde uno va a entrenarse para realizar alguna actividad física, cómo están pensados esos ambientes. Piensen un poquito. Son ambientes con mucha música, música fuerte, con imágenes en las pantallas, quizás hasta con efectos de luces en algunas actividades físicas. ¿Y cuál es el fin de esto? Es hacer que, en ese momento de entrenamiento, la tarea sea más sencilla y hasta en algunos momentos hasta divertida. Es así que en algunas investigaciones y experiencias que se estaban realizando en el mundo y algunas también aquí en Argentina, me encontré con una tecnología que brindaban las nuevas consolas de videojuegos que podía ser utilizada en rehabilitación. Y es la tecnología de captura o captación de movimiento. Todos recordarán o habrán visto en algún momento la famosa consola Wii de Nintendo, que a través de un mando inalámbrico, ya no con el joystick tradicional, uno podía realizar un movimiento frente a la cámara de la consola y eso repercutía en la pantalla. Tal es el ejemplo que yo les comentaba de ese capítulo de Los Simpsons. Posteriormente, la PlayStation 3 también incorpora este tipo de tecnología, haciendo que el usuario sea el protagonista realmente del juego. El deportista destacado, el gladiador en una batalla o el aventurero en alguna aventura. Posteriormente, otra consola que en realidad fue como un paso más allá fue la Xbox 360 con la tecnología Kinect. ¿Por qué? Porque acá ya no se necesitaban mandos. El mismo cuerpo es el que producía el movimiento. La Kinect o la tecnología Kinect hace eso, que el cuerpo mismo pueda entrar en un juego completo. Pero cuando hablamos de videojuegos, por lo general nos podemos encontrar con posturas o posiciones contrapuestas. Y cuando hablamos de videojuegos en salud, también hay muchos prejuicios. Porque históricamente los videojuegos han tenido mala prensa, pero quizás porque lo que se ha destacado de ellos siempre fueron los aspectos negativos, muchas veces carentes de toda veracidad y con poco trato profesional. Por suerte, y quizás por el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, esta tendencia ha cambiado y ya no se relaciona al usuario como ese adolescente que pasa horas y horas jugando un videojuego sin descansar, sin dormir y prácticamente sin comer. Quizás haya algún caso todavía dando vueltas de este estilo, ¿no? Pero la tendencia ha cambiado. Y el dato importante es que en los últimos años la industria de los videojuegos ha crecido de una manera exponencial, poniéndose a la par de otras industrias de entretenimiento más socialmente aceptadas, como es el cine o la música. Entonces, frente a este panorama, no podemos quedarnos a un lado. Los videojuegos son un elemento más en el abanico de las nuevas tecnologías que han invadido la vida de las personas, que han cambiado la forma de comunicarnos, de conectarnos, hasta de aprender y también de entretenernos. Cuando yo comienzo en el consultorio con esta experiencia, los pacientes llegaban derivados por el médico, que conocía un poco de qué se trataba, pero solamente un poco,
Y los pacientes también ya venían realizando sus terapias tradicionales, kinesiología, fisiatría, terapia ocupacional. Y entonces ahí se nos presentaba el primer desafío. ¿Qué juego podemos ofrecerle a la persona para trabajar lo mismo que se venía trabajando? Para seguir con los objetivos que desde un abordaje interdisciplinario se habían planteado. Yo recuerdo el caso de un joven de 35 años con una secuela de una ACV, tenía problemas en la movilidad, en la marcha, en el equilibrio, y también tenía comprometido el sistema visual. En kinesiología él trabajaba en las paralelas para la marcha, en algunos circuitos con obstáculos por el equilibrio, y en algunas actividades donde tenía que fijar la vista en un punto para desarrollar alguna tarea. Entonces el desafío era adaptar un juego, porque los videojuegos no están pensados para las personas con dificultades, son para un público general. Teníamos que adaptarlo, graduarlo, poner objetivos a corto plazo, mediano y a largo, pero por sobre todas las cosas, teníamos que ver que ese juego o esa actividad sea significativa para la persona. No es solamente jugar por jugar. Hay objetivos, hay un propósito en la actividad. Para, continuar entonces con estos objetivos, ofrecimos un videojuego de deportes, un clásico videojuego de deportes, donde con una actividad de atletismo él podía caminar, hasta podía correr, saltar vallas, lanzar una jabalina. Con un juego de tenis, de bowling y de golf trabajábamos también la atención, fijar la vista en un elemento, recorrer un circuito, y con eso podíamos trabajar también todas estas cuestiones. Hay un caso de una señora de 65 años, Susana, que también lo recuerdo con mucho cariño, porque era una señora que no tenía un gran problema, una gran dificultad ni una discapacidad. Solamente estaba recuperándose de una fractura de muñeca. Igualmente decidimos incluirla en este dispositivo, porque la veíamos siempre llegar a terapia desanimada, con la cabeza gacha, no se involucraba mucho. Obviamente cuando nosotros le ofrecimos esto, no cambió en el momento esa actitud. Pero de a poco comenzamos a ver que la actitud comenzaba a cambiar. Ella venía hasta con una sonrisa. Hasta el aspecto físico se peinaba, no es que antes no se peinaba, pero venía arreglada, pintada, con una sonrisa. A sus compañeros de tratamiento les comentaba las actividades que realizaba. Algo había cambiado. Obviamente que los videojuegos o los tratamientos con videojuegos no van a suprimir ni cambiar las terapias tradicionales, sino que son una herramienta más dentro de las posibilidades que tenemos para trabajar en rehabilitación. Los videojuegos sabemos que potencian la plasticidad neuronal, esa capacidad que tienen las neuronas de volverse a regenerar después de algún suceso. Con los videojuegos, y especialmente con aquellos que incorporan la tecnología Kinect, podemos potenciar y activar más zonas cerebrales que con cualquier otro tipo de actividad o juego tradicional, porque la ejecución de un movimiento implica una planificación. Se activan las zonas cerebrales de la visión, la motora, de los sentidos, y todo, como les decía, muy difícil de lograrlo con terapias tradicionales. Los videojuegos rehabilitan, porque habilitan un espacio nuevo, un espacio distinto, un espacio lúdico y un espacio controlado, donde uno puede equivocarse e intentarlo nuevamente. Es importante conocer entonces cuáles son esos aspectos o componentes positivos que tienen los videojuegos que provocan también cosas positivas en los pacientes, porque quizás también el desafío está en poder crear también videojuegos dedicados exclusivamente para la rehabilitación. Y quizás con un objetivo todavía mayor, videojuegos que sirvan para la rehabilitación, pero también para el tiempo libre y el ocio. Que sean videojuegos universales, con un diseño para todos. En los videojuegos, como en la vida real, muchas veces y en determinadas ocasiones podemos encontrarnos con el famoso game over. Hasta acá llegamos. Este es el final. Pero tenemos algo que también continúa, que es la posibilidad de decidir continuar. La posibilidad de intentarlo nuevamente. La posibilidad de volver a empezar. Y eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Muchas gracias.